Hola amigos de Intraactualidad, bienvenidos otro día más a este canal. Si no me conoces, yo soy Jorge y en este vídeo vamos a ver la segunda parte del tema de la estafa del euro, estafa que supuso el euro y por supuesto de que la Unión Europea ya lo sabía. En este vídeo vamos a ver el pacto de estabilidad y crecimiento y lo que causó este pacto cuando vinieron mal dadas, es decir, cuando ya empezó a extenderse la crisis financiera global después de la caída del banco estadounidense Lehman Brothers en Estados Unidos en 2008. Y esto generó muchos problemas, además de que los políticos nos intentaban esconder mucha información muy importante que afectaba a toda nuestra vida, sobre todo también, por supuesto, a las nuevas generaciones. El artículo 135, el infame cambio del artículo 135 de la Constitución española en 2011. Un cambio en una ley fundamental que no fue llevada a referéndum. Nos engañaron y se sigue escondiendo esa información de una manera lamentable por parte de los medios de comunicación, cómplices de esta ruina que ha generado el euro, sobre todo cuando han venido mal dadas. Es decir, que cuando se han abierto las grietas en la Unión Europea, se ha visto realmente dónde estaba el gran problema. Pero vamos a verlo de una manera más específica para que lo entendáis y también, por supuesto, de una manera didáctica, para que veáis que el contexto del euro no es tan bonito como nos lo pintan en los medios de comunicación. Vamos a verlo. Pues sí, amigos, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el famoso pacto de la Unión Europea en el que los países miembros firmaron para comprometerse a tener unas políticas presupuestarias estables dentro de la realidad, es decir, que no hicieran presupuestos surrealistas que no hay por dónde cogerlos. Estas políticas presupuestarias, según la Unión Europea, pues tienen que estar acreditadas como estables y este pacto tiene que ser capaz de corregir los déficits presupuestarios muy importantes que pueden suceder en cualquier momento. Déficit público del -3%. Ese es el límite que pone la Unión Europea. No te puedes pasar de él. Si te pasas de él, tienes que ajustar tu presupuesto, es decir, tus gastos. Con lo cual, las cosas básicas también se ven perjudicadas, porque nuestros queridos políticos no se van del sillón. Es decir, cada vez hay más políticos y cobran bien, cobran muy bien. Son funcionarios públicos. ¿Por qué creéis vosotros que nunca bajan el sueldo a los funcionarios públicos? Porque sería tirarse piedras contra su propio tejado. Pero los políticos son nuestros enemigos, no el que piensa diferente. O, por supuesto, la deuda pública de no más del 60%. Esto es muy curioso, porque a día de hoy, estamos en marzo de 2021, la Unión Europea tiene de media una deuda pública del 86,4% del PIB general. Y podéis decir, bueno, la Unión Europea pone una ley, pone una norma que tienen que seguir a rajatabla los países, pero vemos que la mayoría de los países pasa de ese déficit público. Y es que hay muchas excepciones que hacen que este pacto de estabilidad y crecimiento sea realmente un pacto de cara a la galería. Es decir, estamos pagando deuda de manera perpetua. ¿Y quién las paga? ¿Quién paga las deudas? Tú y yo. Es decir, los que pagamos los impuestos. Y cada vez va a haber más impuestos. El impuesto verde contra el cambio climático. Eso va a llegar. Y eso también se va a utilizar para pues, intentar paliar la deuda. ¿Por qué? Porque lo veremos a continuación en el artículo 135 de la Constitución española, cambiado por la noche y con alevosía y sin haber consultado con el pueblo llano. Esas leyes tienen que normalmente aprobar por referéndum porque son leyes fundamentales. La Constitución española tiene un artículo muy polémico, sobre todo después de la modificación de 2011. Pero vamos a ver qué es lo que decía este artículo 135 antes de que se modificara. El gobierno será autorizado por ley a emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la deuda pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajustan a las condiciones de la ley de emisión.
Es decir, que las cosas básicas de todo país, como por ejemplo la sanidad pública, la educación y pues, los servicios públicos en general, no podían ser perjudicados por el pago de créditos o deuda y se podía autorizar, por supuesto, la emisión de deuda o contraer crédito. Con el artículo 135 vigente, en septiembre de 2011, el Partido Popular y el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, pues pusieron manos a la obra e intentaron pues cambiar la ley. De hecho, lo consiguieron. Y el artículo 135 ahora es este. Todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria europea. Estado y comunidades autónomas no pueden incurrir en déficit estructural, es decir, más del 3% de déficit público y más del 60% de deuda pública. Esto me hace reír sobre todo en pandemia, pero veremos que hay excepciones, y esas excepciones hacen que esta deuda sea perpetua. Los créditos para satisfacer intereses y el capital de la deuda pública de administraciones serán siempre incluidos en los gastos de presupuestos y su pago tendrá prioridad absoluta sobre el resto de los gastos. Es decir, si tú tienes un gasto en sanidad y en educación y tienes demasiada deuda pública, tranquilo, no van a recortar en políticos ni van a recortarse el sueldo. Te van a recortar a ti tus derechos básicos principales que están puestos en la Constitución española. Este artículo 135 vigente puede ir un poco pues en detrimento de los derechos básicos de las personas. Pero bueno, no pasa nada. Todo tiene que ver con el euro y con Europa y con su estabilidad, aunque tú te arruines. Las excepciones como catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria, como las que tenemos ahora, son algo en lo que la Comisión Europea tiene en consideración para no sancionar al país en cuestión. Es decir, que ahora puede todo el mundo incurrir en un gasto excesivo, en un déficit público excesivo o en una deuda pública excesiva. Y esto significa que, bueno, que dentro de un tiempo nos sancionarán a los países europeos porque la deuda pública será más del 60%, aunque la emergencia extraordinaria haya pasado ya. Con lo cual se vienen recortes muy importantes. Y el problema que yo veo es el siguiente. Con unas características tan diferentes entre países, la Unión Europea debe refundarse. No es posible que tú sanciones a países con deuda pública y con déficit estructural excesivo cuando realmente no tiene que ver con las políticas de los países. Por supuesto, es verdad que algunos políticos son tan incompetentes que hacen explotar por los aires la economía de un país. Pero recordemos que hasta Alemania está por encima de la deuda pública del 60% y ya lo estaba antes de la pandemia. Con lo cual, que no me vengan a mí a decir que Europa es viable a largo plazo. Por supuesto, te lo vendrán a contar las personas que están forrándose de dinero o ganando mucho dinero con el tema de la Unión Europea, ¿verdad? Esos son los que realmente te lo defienden. Este sistema solo provocará frustración, odio y polarización en la sociedad europea. Independencia de países como Reino Unido llegarán y será muy doloroso porque perderemos mucho más poder adquisitivo. La estafa está hecha. Muchos se han llevado el dinero que antes estaba en las arcas de los estados. Vamos a ver también cuál es el brazo correctivo, que se dice así en español, de la Unión Europea, de la Comisión Europea o procedimiento de déficit excesivo. Esto suena muy importante, pues lo es, porque la Unión Europea mira de reojo a los países que se pasan de ese déficit público y, por supuesto, de la deuda pública que hemos dicho, los dos límites, 3% y 60%. ¿Y qué sucede? Que la Comisión Europea empieza a perseguir a los países y a presionarles, es decir, a ordenarles que cambien su política presupuestaria. Es decir, eso significa esto. Las palabras son muy bonitas, ¿no? Cuando se dicen así, pero lo que significa es recortes. Recortes muy importantes en temas
básicos para la ciudadanía, como la educación, la sanidad o los servicios públicos. Y esto ha sucedido ya. Sobre todo en España tenemos muy malos recuerdos de este tema. Yo iba a la universidad en ese momento y lo noté mucho. Las becas, la ayuda económica que te da el gobierno para que puedas seguir estudiando, se cortaron en seco a partir de 2013. Ahí hubo cosas raras, pero está claro que tiene que ver con este pacto de estabilidad y crecimiento, porque el dinero que me iba a llegar a mí, a todos los estudiantes que nos esforzábamos conseguir año tras año la universidad, se iba para pagar la deuda y para pagar el excesivo déficit público. Que no te engañen. Pues bien, amigos, ya hemos visto cómo se las gastan en la Unión Europea y sobre todo con el tema de la política monetaria de los países. Es decir, atar de pies y manos a los países por si acaso, ¿no? Por si realmente alguno mea fuera de tiesto. Pero en realidad se sigue diciendo, se sigue defendiendo por parte de los medios de comunicación la estancia de los países en la Unión Europea. Yo creo que podría ser posible una Unión Europea, pero de otra manera. No podemos seguir así. No puede ser que la Unión Europea sea un mecanismo de control sobre los países y que lo único en lo que esté basado sea en la política monetaria. Es decir, llevamos muchos años ya pensando a ver cuál puede ser la mejor manera de estructurar un método sobre todo en los países miembros de la Unión Europea, que haga que los países no se endeuden más. Pero es que los países se siguen endeudando y también hay países que han tenido una buena gestión y que se siguen endeudando. Que alguien me explique el por qué. Algunos de vosotros me habéis dicho que hay algunos gobiernos en España, por ejemplo, que han hecho posible esto. Pero sí, estoy de acuerdo con vosotros. Pero en realidad lo que no es viable es el euro y Europa, no los políticos. Es decir, los políticos tienen un gran problema porque se miran el ombligo y no ven los problemas reales de la calle, eso está clarísimo. Pero países como Alemania, que han tenido una gestión brutal, muchos años, una gestión industrial, económica, social, etcétera, muy importante, que están por encima del déficit público y por encima, por supuesto, también de la deuda pública. Esto no es normal. El euro no es viable, se tiene que refundar la Unión Europea y así no vamos a poder salir adelante. Y lo que va a generar es lo que os he dicho anteriormente. Mi opinión es que lo que va a generar es frustración, odio hacia, por supuesto, hacia la organización y polarización social. En Europa van a pasar cosas muy feas a partir de que acabe la pandemia del coronavirus. Porque no se puede estar imprimiendo dinero a destajo sin límite. Aquí hay que hacer algo, porque si no se hace, muchos países van a verse en la tesitura de salirse de la Unión Europea y va a generar mucho dolor. Muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle a like, suscribiros, también por supuesto podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales si os ha gustado y si os gusta la temática del canal. Y por supuesto también podéis comentar vuestras opiniones en los comentarios abajo del vídeo sobre este tema y si realmente opináis lo mismo y si opináis diferente, por supuesto, también sois libres de ponerlo. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.